¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Entonces vamos a continuar con el tema de los subsistemas administrativos en salud y como siempre compartir con ustedes el último reporte de los casos de COVID hasta el viernes 5 de noviembre. No han actualizado sábado y domingo. Son 976 casos. Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, más que todo Santa Cruz, tiene un rebrote importante. 9 fallecidos, Potosí hasta el viernes ha sido 0 fallecidos, ¿no? Entonces habría que estar nomás pendientes porque estamos con la presencia de la cuarta ola, ¿no? Entonces vamos a continuar con los subsistemas administrativos. Voy a compartir pantalla, por favor, de la presentación. Hemos indicado que los subsistemas administrativos hoy se menciona como procesos de gestión hospitalaria. Son 8 subsistemas. Hemos ya avanzado en referencia y contrarreferencia, control, y hoy vamos a hablar del subsistema de recursos humanos. Hemos hablado de monitoreo, supervisión y evaluación. Y hoy vamos a hablar sobre el subsistema de recursos humanos. El subsistema de recursos humanos se refiere al manejo del personal que tiene un establecimiento de salud. Es decir, que se tiene que tener una capacidad, o como dicen, es un arte manejar personas, porque es muy difícil y complicado poder manejar dependiendo la complejidad del establecimiento de salud. Si en un establecimiento de salud hay 2 a 3 personas, inclusive en este establecimiento tan pequeño existen problemas de entendimiento de las personas. Si en un nivel así tan pequeño entre 2 personas no hay una buena coordinación y un buen manejo del personal, imagínense cuando son 14, cuando son 25, cuando son 50, cuando son 70 o cuando en el Bracamonte deben estar alrededor de 300 personas. Imagínense cuál complejo es poder manejar y poder gerentar el recurso humano del establecimiento de salud. Por eso el tema del sistema de recursos humanos se constituye como uno de los componentes importantes del funcionamiento de los establecimientos de salud. Entonces, vamos a mencionar que el subsistema administrativo de recursos humanos es el conjunto de normas, procesos y procedimientos sistemáticamente ordenados que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de admisión pública de personal. Específicamente se refiere a la gestión, al reclutamiento, a la selección, a la contratación, evaluación de desempeño y capacitación al personal de un establecimiento de salud. Es decir, todo lo que se refiere a poder realizar el manejo del recurso humano del personal se encarga el subsistema administrativo de recursos humanos. Cuando hablamos de gestión, es la capacidad de un establecimiento de salud de poder gestionar contratos, ítems, poder, digamos, incrementar recurso humano que debe tener un establecimiento de salud y con criterios técnicos, ¿no? Por eso precisamente hablamos, como la anterior vez, los indicadores de estructura. En indicadores de estructura hemos hablado de
capacidad del establecimiento de salud de contar con recurso humano. Y los indicadores en el tema de primer nivel hablan de un médico por 1.000 habitantes para aplicar la política SAPSI, pero podemos encontrar un municipio de Tinguipaya que tiene 3 médicos, 2 médicos, y la población es 34.000 habitantes. Si hacemos un ejercicio simple, dividimos 34.000 entre 2 y más o menos a 17.000. Hay un médico por 17.000. Entonces, con ese criterio habrá que decir que el municipio de Tinguipaya requiere mayor número de médicos o de licenciadas o de auxiliares de enfermería. Y en el caso de hospitales, el indicador es un médico por 6 camas, una licenciada por 6 camas, un auxiliar por 4 camas. En el caso de auxiliares, a veces vemos que un auxiliar está haciendo cargo del servicio de cirugía que tiene 18, 20 camas y aparte le dan el otro servicio más de traumato, por decirlo. Entonces, ahí el indicador de auxiliar por enfermería debe ser de un auxiliar por 20 camas. Entonces, con esos criterios se tiene que hacer la gestión de recursos humanos. Es decir, cada año se debe ir aumentando el recurso humano para poder atender todas las necesidades y la demanda que pudiera haber en los establecimientos de salud. El tema del reclutamiento es poder realizar, poder, digamos, reclutar al personal que requiere el establecimiento de salud, pero tiene que ser bajo procedimientos, puede ser lo correcto y la norma indica bajo convocatorias que se tienen que presentar los médicos, auxiliares, licenciadas, etcétera, pero bajo una convocatoria pública. Eso es lo correcto. El otro reclutamiento que puede ser a través de una designación temporal, eso no es correcto. Se puede hacer designaciones temporales por unos meses, pero se tiene que regularizar a través de convocatorias públicas que se deben presentar el personal. Luego tenemos la selección. Si hemos sacado por convocatoria y hay 50 ítems o 50 contratos para un hospital, se tiene que hacer la selección en base a puede ser en base a un examen, puede ser en base a la valoración del FAI personal, se tiene que hacer una calificación y las mejores personas, médicos, enfermeras tendrán que ingresar. Entonces, a ese proceso de selección, porque no todos los que se han presentado van a poder ingresar. Y peor aún si tenemos que contratar médicos emergenciólogos, si tenemos 2 plazas, se van a presentar 10 y solo 2 tienen que entrar. Se tiene que hacer la selección en base a los criterios que se ha definido cómo se va a hacer la selección de personal. Luego vendrá la contratación y luego de la contratación, la norma también indica que debe haber una evaluación de desempeño permanente cada 3 meses, cada 6 meses, cada año para poder recontratar al personal que está trabajando. De manera que las personas, una vez que ingresan a los establecimientos de salud, no necesariamente deberían sentirse como dueños del puesto y del cargo, porque se requiere una evaluación de desempeño. Pero este hecho de una evaluación de desempeño no es aceptado por la organización de los trabajadores en salud, de los profesionales en salud, porque no quieren que se haga esta evaluación de desempeño. Pero una persona que está a cargo de un establecimiento de salud deberá, la norma le dice que haga evaluación de desempeño, y los que trabajan mal, los que tratan mal a las personas, los que no cumplen las normas, deberían, digamos, entrar a esta evaluación. Si su evaluación es negativa, bueno, el próximo año pues, ya no se lo considerará, pero este es un tema
que debe funcionar la evaluación de desempeño, porque así dicen las normas y procedimientos del que básicamente es responsable de manejar un establecimiento de salud. Entonces, un director de un hospital, un jefe médico municipal, está cumpliendo la norma, no es que es estricto o es malo, y así el personal debería esmerarse para hacer siempre bien su trabajo. Y posteriormente, esta evaluación de desempeño debe estar acompañado por una capacitación al personal, pero una capacitación permanente, una capacitación continua en muchas herramientas, mucha información que básicamente en medicina sale, entonces debe estar el personal actualizado. Una manera también de motivar al personal. Miren, les he mencionado varios aspectos importantes que todos los establecimientos deberían realizar para poder, primero, que ingresen al establecimiento de salud y posteriormente permanezcan en el establecimiento de salud a través de una evaluación de desempeño, y para lograr una motivación debemos estar buscando siempre capacitación, actualización, formación del personal de salud, no solo en este caso en Potosí, sino se puede hacer convenios con varios hospitales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y personal que trabaja en los hospitales deberían ir como pasantías en diferentes lugares para ver cuál ha sido la mejora en varios aspectos. Simplemente les puedo mencionar, por ejemplo, que Potosí ha sido uno de los primeros departamentos que ha tenido el CRUE, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Pero ahora, por la información que tengo, Cochabamba es el que está liderazando todo un proceso de urgencias y emergencias que se ha visto en el COVID, sin tener infraestructura, sin tener recurso humano. Y Potosí hace más de 5 años que tienen una infraestructura solo para el CRUEN, personal específico para el CRUEN, y el manejo debería ser mucho más adecuado, ¿no? Entonces, ahí vemos que permanentemente hay que mandar al personal para que esté actualizado, informado, y esa persona que va a actualizarse deberá venir a reciclar al otro personal que está trabajando. Los procesos normativos de aplicación del subsistema administrativo de recursos humanos en los establecimientos de salud de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel son los siguientes. Es decir, para que un establecimiento de salud pueda manejar muy bien al recurso humano, tiene que conocer y tiene que manejarse los siguientes normas o los siguientes procedimientos para que funcione bien el tema de recurso humano. Primero debe haber un descriptor de cargos, debe haber un manual, o debería manejarse en los establecimientos de salud manual de funciones, debería haber un manual de procedimientos administrativos y debería haber un reglamento interno. Es decir, toda persona que entre a un establecimiento de salud, pero esto tiene que partir del responsable del establecimiento de salud, deberá hacer conocer a la persona que está ingresando al establecimiento de salud, o todos deberían conocer el descriptor de cargos, todos deberían tener un manual de funciones y todos deberían conocer y saber el manual de procedimientos administrativos, y todos deberían conocer y manejar el reglamento interno. Si estos 4 documentos o 4 normas es de conocimiento de todos, entonces básicamente el poder desarrollar sus actividades, tanto los que dependen como los responsables de los establecimientos de salud, hubiera un mejor clima institucional, sabiendo que cada uno tiene una función, sabiendo que depende de un inmediato superior y sabiendo que en ese establecimiento hay reglas que nadie puede infringir o incumplirlas. Por eso es el tema del reglamento interno. Entonces vamos un poco a describir el tema del descriptor de cargos. Es la
Descripción de cargo. La descripción de cargo es una herramienta que permite reunir en un solo documento las atribuciones, funciones y condiciones de un cargo desplegadas en relación con su aporte de valor en la organización. La descripción de cargo describe el que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. La descripción de cargos tiene por objeto el conocimiento exacto de la estructura de la organización, de su organización jerárquica, con las consiguientes responsabilidades y dependencias, de los cometidos que se abordan en los diferentes elementos que la componen y de los requisitos necesarios para el adecuado desempeño de tales tareas y responsabilidades. El descriptor de cargo define el perfil profesional adecuado para optar el cargo del establecimiento de salud. Todo lo que les he mencionado se resume en lo siguiente. Todos los establecimientos de salud y todas las instituciones deberían tener ese documento que significa descriptor del cargo. Es decir, en ese descriptor de cargo, si requerimos de un hospital un planificador en salud, ese planificador tiene que decir quién tiene que ocupar ese cargo de planificador. Entonces tendrá que mencionarse que puede ser un profesional en ciencias de la salud o puede ser un profesional en la de administración. Si ese cargo de planificador puede ocupar un médico o una licenciada de enfermería, lo tiene que estar descrito en el cargo. Aparte de eso, tendremos que pedir en el descriptor de cargo cuál es la formación ideal. A eso se llama del perfil profesional. Todo profesional que haya hecho cursos de planificación, tenga maestría en salud pública, tenga maestría en gerencia en salud y básicamente estamos indicando que esa formación debería tener. Y también ahí debería resumirse qué tiene que hacer el planificador. Entonces tendrá que indicar que tiene que elaboración de POAs, tendrá que elaborar planes, tendrá que elaborar planes a corto plazo, a largo plazo, tiene que operativizar el POA, tendrá que hacer políticas de salud. Es decir, en resumen, le estamos describiendo quién debe ocupar ese cargo. Si lo tenemos bien claro quién tiene que ocupar ese cargo, en los cargos de los establecimientos no pueden ingresar cualquier persona. O sea, no puede, digamos, entrar una trabajadora social a un cargo de planificación. Eso es lo ideal, eso es lo correcto, pero en los hechos, básicamente, por no tener claro, por no tener un descriptor de cargo o porque básicamente no cumplimos las normas, puede estar otra persona, ¿no? En el caso, en algunos hospitales, por ejemplo, como administrador de un hospital, está una persona de ciencias sociales. Entonces, ahí realmente se está incumpliendo la norma que a futuro van a tener sanción. Eso es lo que básicamente tiene que cuidar un responsable de un hospital. O como otro ejemplo, ¿no? Cuando decimos que requerimos un conductor para el manejo de las ambulancias, aparte de decir que una persona que sepa manejar, que tenga categoría C, no puede manejar personas con categoría B y peor con categoría A. Pero a veces en los hospitales hay personas que están con categoría A. Solo como, digamos, un ejemplo de las cosas cuando hacemos en forma incorrecta, ¿no? Si una ambulancia tiene un accidente y está manejado por un conductor que tiene categoría A o B y no es C, el seguro que probablemente tiene que estar asegurado las ambulancias no van a asumir con el costo del seguro porque la norma indica que es categoría C. Y si el responsable del hospital ha designado, ha contratado a uno de categoría A o B,
toda la responsabilidad y la carga económica que se pueda generar por el accidente lo va a asumir el quien ha contratado. Por eso creo que siempre decimos que las personas deben cumplir las normas que están previstas. Por eso creo que es importante que esté bien claro la descriptor de cargo. ¿Quién debería ocupar ese cargo? ¿Qué formación debería tener? ¿Qué funciones debería realizar? Y por más presión que haya de la autoridad, etcétera, no se debe aceptar, sino hacer siempre lo correcto. A eso se refiere con el tema del descriptor de cargo. Para poder fortalecer el tema del manejo del recurso humano, a ese descriptor de cargo tenemos otro documento que es el manual de funciones. Este manual de funciones indica que el manual de funciones es un instrumento de administración de personal que refleja las funciones, competencias para los cargos de una institución. Es un elemento técnico donde se justifica la existencia, la creación y la eliminación de un puesto de trabajo. El manual de funciones favorece a definir con precisión y claridad las funciones y actividades del personal, alineadas con los objetivos estratégicos definidos por el establecimiento de salud. Facilitar los procesos de selección, inducción, capacitación, evaluación, promoción, compensación y permanencia del personal. Ayudar a que el personal alcance el nivel, ayudar a que el personal alcance el nivel de empoderamiento necesario para asumir sus responsabilidades con mejor criterio y seguridad mediante el conocimiento de sus funciones. Eliminar la duplicidad de tareas, las tareas faltantes y la ejecución de las tareas que no aportan. Mejorar la eficiencia y eficacia en la realización de las actividades. ¿Qué es eficacia? Eficacia es cuando el personal cumple los resultados que se le ha designado. Eso es eficaz. Eficacia es cuando se cumple el resultado, así como el medicamento. Cuando hablamos de eficacia del medicamento es cuando el medicamento ha logrado su resultado, ya sea como antibiótico, como analgésico. Cumple el resultado. Eso es eficacia. Y eficiencia es cuando el personal hace las actividades a menor costo. Es decir, es eficiente una persona cuando hace las mismas actividades a un menor costo, ¿no? Es decir, para que les quede claro el tema de eficiencia. En el caso del CEDES, todos los programas van a los municipios, utilizan ambulancia, utilizan tiempo, utilizan conductor, se pierden 3 días, utilizan viático, etc. Y cuando están cumpliendo la actividad de, por ejemplo, de supervisar a los establecimientos. Pero ¿qué tal si el CEDES es más eficiente y no solo va a un programa de salud, sino van 4 programas en la movilidad? Es decir, va a redes, va a nutrición, va a vacunas y va a tuberculosis. Van en la misma movilidad, con el mismo conductor y están ahorrando tiempo. Inclusive, para el personal de salud a quienes convocan, una sola vez van a venir de sus lugares al lugar donde están yendo. De manera que se está haciendo la actividad gastando menos y haciendo la misma actividad. A eso se llama eficiencia, es decir, hacer la actividad con un menor costo. Eso se llama eficiencia. También tenemos que analizar la distribución de la carga de trabajo, identificando las actividades por realizar, las capacidades del personal y las responsabilidades de cada cargo. Facilitar la evaluación funcional periódica del personal y consolidar los procesos de planificación y elaboración de los planes operativos de cada área. En realidad, el manual de funciones nos indica qué debe hacer cada persona en el establecimiento de salud. Si hacemos, por ejemplo, el manual de funciones a la rápida de un personal de limpieza,
seguramente dirá dentro de sus funciones que debe ingresar primeramente a las 6 de la mañana, debe hacer la limpieza de los servicios, debe hacer la limpieza de los pasillos, debe hacer la limpieza de las unidades de jefatura, que estén bien limpios, pulcros, es decir, se describe todo lo que debe hacer el personal de limpieza. Entonces, cuando una persona está entrando al establecimiento de salud, se le pasará pues su manual de funciones, donde está especificado qué tiene que hacer todos los días. Esto para que cuando básicamente ya no le guste hacer toda la limpieza o haya reclamos, decirle que él, la persona, antes de ingresar al establecimiento de salud, sabía cuáles eran sus funciones. Y si realmente no le gusta o es mucho trabajo, entonces también tiene la decisión de la persona de dejarlo. Pero nosotros tenemos que hacer cumplir el tema de las funciones de cada persona. En el caso, por ejemplo, del epidemiólogo del hospital, de un hospital, ¿cuáles son las funciones? Tienen que ser parte del comité de admisiones intrahospitalarias, tendrá que hacer la vigilancia y monitoreo de las enfermedades del hospital, tendrá que, en el tema tendrá que hacer vigilancia y las medidas de bioseguridad del hospital en la atención del COVID, tendrá que realizar los reportes diarios, semanales, de la presentación de casos, tendrá que hacer un análisis del comportamiento, etcétera. Tiene que realmente cumplir con todas estas actividades. Está bien definido las funciones o cuáles son las funciones del director. Entonces, como les decía, que antes de que las personas ingresen, lo primero que deberían tener claro es qué deben hacer en el hospital, y el manual de funciones nos va a permitir tener de todas las personas qué deben hacer de la jefe de enfermeras, del jefe de servicio, etcétera, etcétera, para que todos sepamos qué debemos cumplir cada uno en el establecimiento de salud. Tenemos también el manual de procedimientos administrativos. Un manual de procedimientos administrativos es el documento que contiene la descripción de actividades administrativas de un área específica o de un proceso de atención en los establecimientos de salud. Es decir, el manual de procedimientos administrativos describe cómo debe funcionar algunos procesos administrativos, como por ejemplo el funcionamiento de las ambulancias, el funcionamiento de las llaves, el funcionamiento de seguridad, cómo es los pasos que deben seguir cuando un paciente va a ser admitido, la admisión de pacientes, cómo tiene que ser atendido un paciente cuando ingresa por emergencia. Es decir, todos los procesos administrativos tienen que estar descritos y tienen que ser de conocimiento de todo el personal. Entonces, este manual administrativo permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a la descripción de tareas, ubicaciones, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. Ejemplo, los de procesos administrativos: proceso de admisión de pacientes, proceso de facturación del Sistema Único de Salud, procedimiento del uso de movilidades del establecimiento de salud, procedimiento de manejo de llaves del centro de salud. Todo tiene que estar descrito cómo funciona. Y esto es importante porque no puede haber personas dentro de un establecimiento que no quieran acatar estos procedimientos administrativos. Tienen que básicamente cumplir, porque ahí estamos hablando del funcionamiento de un establecimiento de salud que no puede estar en función a los tiempos del personal de salud. El jefe de servicio no tiene tiempo, se pierde, el otro no hace sus cosas, y el problema
es la atención de pacientes. Entonces esas cosas no pueden fallar y tienen que funcionar en función a la institución, no en función a las personas. Entonces, hasta aquí hemos hablado de un descriptor de cargo, hemos hablado del manual de funciones de cada uno y el manual de procedimientos o normas, el manual administrativo. No sé si hasta aquí me están escuchando, están atentos o ya nos hemos perdido. Alguien, por favor, que pueda comentar. Continuamos. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Ya, continuamos. Ya, vamos a continuar con el último documento que es reglamento interno. Ya, el último documento que hace que funcionen los establecimientos de salud es el reglamento interno. El reglamento interno de un centro médico es un conjunto de disposiciones que regulan y profundizan los aspectos relevantes de la atención de salud, poniendo énfasis en las obligaciones y deberes que deben cumplir pacientes, sus familiares y visitas. Es decir, el reglamento interno no solo es para el personal, sino para todas las personas que visiten el establecimiento de salud, pero el reglamento interno básicamente se basa a poner reglas para el personal que trabaja en el establecimiento de salud. El reglamento interno del personal de los establecimientos de salud se constituye un instrumento técnico que regula y operativiza la relación de la institución con los servidores públicos. El reglamento contiene acápites como requisitos de ingreso y prohibiciones, es decir, aquí tiene que haber claro cuáles son las prohibiciones y cuáles son los ingresos, horarios de trabajo, horas de trabajo y horas extraordinarias, permisos, licencias, declaratorias en comisión, abandonos y retiro. Todos esos aspectos contiene el reglamento interno y por lo que he mencionado realmente son cosas bastante importantes, desde las prohibiciones, desde los abandonos, la destitución que son los retiros, los permisos y licencias, cómo deben hacerlos, las declaratorias en comisión, etc. Y las sanciones estipuladas en el reglamento interno según su gravedad serán tipificadas en falta leve, aquella falta que ocasiona perjuicios menores al trabajo cuyas consecuencias no constituyen daño severo, y la falta grave, que es aquella que perjudica severamente al trabajo en cuyas consecuencias tuvieran un coste económico social significativo. Falta leve y falta grave. A ver, por ejemplo, en un establecimiento de salud no podemos llegar en estado de ebriedad, eso es falta grave. En un establecimiento de salud no podemos agredir a nuestros compañeros de trabajo, falta grave. Alguien llegó atrasado, falta leve. ¿No? Alguien no sacó las historias clínicas, se puede, de acuerdo a la consecuencia, en leve o grave. Pero todo incumplimiento de las personas se va a catalogar en falta grave o leve. Y lo más importante para que todos nosotros también conozcamos, y esto sería importante hablar con todo el personal de los establecimientos de salud, nadie en un establecimiento de salud debería sentirse seguro, protegido si no cumple sus funciones. Para las personas que no cumplen las normas y procedimientos,
así como dice, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal o civil imputables a sus actos u omisiones, los servidores públicos están sujetos a cualquiera de las siguientes sanciones. Es decir, toda persona debería saber que si no cumplen algunos aspectos que les he mencionado, deberíamos partir por una llamada de atención verbal. Ha llegado tarde, llamada de atención verbal ya no puede hacer. O se ha faltado, probablemente de acuerdo a la gravedad que ha pasado en el establecimiento, se podrá ir a la llamada de atención verbal. La persona no cambia, sigue cometiendo infracciones al reglamento, habrá llamada de atención escrita, que es el memorando. Se le hace por escrito el memorando, por decir reiteración, por haber llegado atrasado o falta sin justificación o maltrato al personal. La C, llamada de atención escrita con memorando y suspensión de 3 días sin goce de haber. Si esta persona es de incidente, se escapa de los turnos, abandona su puesto de trabajo, les deja solo a los residentes y a los internos y es reiterativo, es decir, se le pasa memorando y se le sanciona 3 días sin goce de haber. Ahí sí tal vez la persona va a reflexionar y va a reaccionar cuando ya se le afecta de sus honorarios descontando los 3 días de haber. Eso sí, a toda persona no les gusta que se les descuente, pero hay que hacerlo porque lo primero está el funcionamiento adecuado del establecimiento de salud. Y si continúa incidiendo en abandonos, en faltas, en estado de ebriedad, etcétera, se puede hacer ya, como es reiterativo, llamada de atención. Hola, hola.